No estén tristes y afanados, ya estamos aquí y con el favor de Dios hay muchos programas listos para que puedas deleitarte en la palabra de nuestro Dios. Gracias a cada uno de ustedes por sus oraciones. Queremos decirles bienvenidos a todos ustedes. Hoy traemos una pequeña reseña a propósito de una pregunta que me hicieron en la semana. ¿Quién le predicó al hermano José Rentería? Te voy a hacer la descripción de esta persona y no te sorprendas porque esta persona tiene 84 años de edad. Vive en Lima, en Perú. Ella se dedica todos los días religiosamente a predicar en las tardes. ¿Y cómo lo hace? No va a tocar puerta por puerta, porque en esa zona donde vive es un poco peligroso y las personas un poco que rechazan al que le toquen su puerta, que le llamen. Ella utiliza un método misionero muy sutil. Se sienta en la esquinita de su casa, agarra un tejido y ahí empieza a tejer unas chalinas, unas chompas tan hermosas, tan coloridas, tan llamativas, que siempre capta la atención de las personas que pasan. Y por allí les preguntan acerca de las chompas, si vende o cómo lo hace. Y ella les invita a donde está cerca y les comparte, comienza a decirles todas las estrategias del tejido, así poco a poco, hasta que llega al punto que le gusta. Porque ninguna persona se escapa de su mano sin haber escuchado el mensaje. Y es así como nuestra hermana Rosalvina siempre trae almas a la iglesia, imagínense usted. Y es así como teniendo al hermano José Rentería cerca de ella, le persuadió, le animó, le instó a que reciba a Cristo como su Salvador. La hermana Rosalvina tiene actualmente 84 años, pero dedica gran parte de su vida a la predicación del Evangelio. Cuando ella está predicando, no hay dolores, no hay presión, no hay angustia, no hay soledad, se siente renovada. En nombre de ella queremos dar un saludo especial a ese batallón, a ese soporte firme que tenemos a nivel mundial de todos nuestros hermanos mayores que tienen ya esos hilos plateados en la cabeza, pero que predican porque existe un gran ejército misionero. Mi reconocimiento, todo mi amor de parte de la iglesia a ellos, y le motivamos en este momento y sabemos que están en este programa, que sigan adelante. Miren el alma que conquistó nuestra hermana Rosalvina y todas las almitas. Siempre el Señor le da su porción donde van a trabajar en la obra del Señor. Que nada te detenga, que la edad no sea un impedimento para que tú entregues tu vida, tu servicio a los pies de Cristo Jesús. Vamos a estudiar la lección. Nos toca estudiar la lección 8 para el sábado 19 de agosto del año 2023, el hombre fuerte. Antes de iniciar, vamos a orar. Gracias, amado Padre, porque siempre estás persuadiendo, motivándonos, instándonos, Señor, para que caigamos a tus pies. En este momento todos tus hijos, el alumnado en pleno está delante de ti y tú conoces, Señor, nuestra condición, nuestra situación. Pero hemos venido, Señor, estamos aquí para que tú nos cambies, nos transformes, nos alientes, nos reconfortes, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Imploramos tu misericordia y ayúdanos a abrir nuestras mentes para poder grabar todas las enseñanzas que vamos a escuchar a continuación. El llamado que estás haciendo, Señor, constantemente a tu pueblo. Ayuda a la persona que elegiste, Señor, para que pueda ser el maestro en esta tierra. Bendícelo grandemente. Ayúdale en todas sus necesidades terrenales, espirituales. Abre el camino, Señor, para que siga emprendiendo este ministerio. De la misma manera te pedimos por todos tus siervos, pastores, misioneros, las personas que han dedicado su vida a tu servicio, Señor. Tú los conoces nombre por nombre. Bendice sus hogares, a sus hijos. Dale la paz, la tranquilidad y la seguridad que tú velarás sus vidas. Gracias, Padre mío. Te dejamos todo en tus manos de amor en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es un hombre fuerte? Fíjate en un niño. El niño cuando va por la calle, ¿a quién se apega? A su padre, ¿cierto?
Pero ¿por qué se apega a su padre? Porque piensa que puede venir alguien más fuerte que él y le puede hacer daño, le puede pegar. Un niño no puede castigar a alguien más grande que él, ¿no es cierto? A alguien que lo agreda. Pero si está con su padre, se llena de valor y se siente el niño más fuerte y lo enfrenta y lo vence, porque sabe que su padre lo está mirando y lo defiende. Así era Satanás, el diablo. El diablo era un hombre fuerte que destruía a todos con el pecado y nadie lo podía vencer. Solo alguien más fuerte y poderoso que él lo podía hacer. Ese alguien más fuerte y poderoso era Jesús. Y cuando vino Jesús, sus hijos dejaron atrás el miedo y comenzaron a enfrentar a Satanás y a salvar almas que el destructor tenía cautivas en la oscuridad. Es que sabían que su padre los estaba mirando y los defendía, estaba atento para defenderlos, ¿cierto? Cristo tuvo que venir a enfrentar al diablo y tuvo que atarlo para que nosotros podamos salvar a las almas para el reino de Dios. Muchos, mis queridos hermanos, vivían engañados por las falsas doctrinas hasta que llegó la luz y comenzaron a comprender las sagradas escrituras y también el poder de Dios. Y eso estudiaremos hoy. Mis hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a este estudio. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de vosotros. Abramos la mente y abramos el corazón para que el Señor nos ayude a comprender su palabra. El título de la lección es El hombre fuerte. Esta lección tiene 4 puntos muy interesantes que vamos a desarrollar. El primero dice 2 poderes en contienda. El segundo, reino de las tinieblas contra reino de Dios. El tercero, Satanás y su reino vencido. Y el cuarto, triunfo de los fieles creyentes. Así que pongámonos cómodos, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar esta hermosa lección, que está muy interesante. El primer subtítulo dice 2 poderes en contienda. ¿Qué pregunta hizo Jesús en esta parábola? ¿A quién nos recuerda esta pregunta en el libro de los jueces? ¿A quién querían atar los filisteos para poder dominar a los israelitas? Vamos a estudiar Mateo, capítulo 12, versículo 29. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Jueces capítulo 16, versículo 11, nos dice lo siguiente. Y él les dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Mateo capítulo 26, versículo 41, ¿qué dice? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra de Dios. A ver, para entender los versos tenemos que comprender quién es el hombre fuerte, del cual habla el verso de Mateo capítulo 12, versículo 29. Este verso es un versículo que utiliza una parábola o una comparación para explicar una verdad espiritual, ¿cierto? En este verso, el Señor habla acerca de entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes. Vamos a entender esta parábola. Observa bien el verso. Leamos nuevamente qué es lo que dice allí. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Para entenderlo mejor, debemos conocer una palabrita muy importante que mayormente no le damos importancia. Y lo vamos a utilizar aquí. ¿Cómo se llama esa palabrita? Se llama lo implícito. Lo implícito es algo que está incluido dentro del texto, sin que lo exprese o lo manifieste de manera directa. Ahora, pon atención aquí.
El verso presenta varios elementos, ¿cierto? El verso habla de una casa, de un hombre fuerte, ¿no es cierto? Un saqueo, los bienes, una atadura, pero también habla de alguno que puede entrar en la casa. Observa bien el verso. Allí dice que, ¿cómo puede alguno entrar en la casa? Ahora, vamos a ver de qué se trata todo esto. Primero veamos qué cosa es un hombre fuerte. Un hombre fuerte es una persona que ostenta el mayor poder y responsabilidad dentro de un grupo o una sociedad. Por ejemplo, Sansón, ¿cierto? ¿Y a quién representa el hombre fuerte en la parábola? El hombre fuerte representa a Satanás, el diablo. Es fuerte porque domina gobiernos, domina la economía, domina absolutamente todo. En la Biblia, el diablo es definido como un ser poderoso que busca engañar a los humanos y alejarlos de Dios. Ahora, si hay un hombre fuerte que es atado para quitarle sus bienes, significa también que hay alguien mucho más fuerte que él, ¿verdad? Y esto es lo implícito que te estaba contando. Lo implícito es aquel que lo encontramos en el verso. ¿Quién es ese alguno del cual se habla al inicio del verso? Ese alguno se llama Jesucristo. ¿Y quiénes son los bienes? En un sentido espiritual, los bienes que Jesús menciona representan a las almas, las mentes de las personas. O sea, Jesús te está diciendo que para liberar a las personas de la influencia maligna de Satanás, primero tiene que atarlo. ¿Cuál es la casa? Satanás es llamado el príncipe de este mundo, ¿cierto? Cuando vino Cristo, estaba entrando a casa de Satanás para saquearla, o sea, para romper la opresión diabólica y la esclavitud del hombre debido al pecado. La casa es este mundo, en la cual el diablo había establecido su reino de pecado y había cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, como lo escribe 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Solo que cuando vino Cristo, ató al hombre fuerte. ¿Con qué lo ató el Señor? Con la palabra de Dios, con el poder del evangelio, con la verdad absoluta, con la luz que golpeó severamente sus fortalezas y con su muerte en la cruz y su resurrección lo derrotó. ¿Te das cuenta? El diablo tenía atado al mundo con la oscuridad, con la mentira. Pero cuando vino Cristo, trajo la luz. Y esa luz fue la que puso al descubierto las mentiras diabólicas. ¿Cuál es el saqueo? Una vez que Satanás fue atado por Cristo, nosotros por medio de su palabra podemos rescatar esas almas para Dios. O sea, no es que nosotros hayamos atado a Satanás. El diablo ya fue atado por Cristo. ¿Ves? El conflicto comenzó en el cielo, ¿no es cierto? Y ahora se ha trasladado a la tierra. Entonces, Jesús había vencido al diablo en el cielo y ahora se encontraba en la tierra para volverlo a vencer. ¿Qué nos dice Jueces capítulo 16, versículo 11? Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Te recuerda a alguien este pasaje? Sí, ¿verdad? Tú me vas a decir a Sansón, hermano, y es verdad. En el mundo han habido muchos hombres fuertes y poderosos, y Sansón fue un hombre fuerte de Dios. Resulta que Israel había caído en desobediencia, y Dios los había entregado en manos de los filisteos por 40 años. Pero el Señor, mostrando su misericordia, enviaría a uno de sus siervos para liberarlo de esa esclavitud. Y en la tribu
de Dan había un hombre llamado Manoa, cuya mujer era estéril. Un día se le apareció a la mujer el ángel del Señor y le dijo que iba a tener un hijo que salvaría a Israel del poder de los filisteos. Entonces, cuando nació ese niño, le puso por nombre Sansón. ¿Y qué hizo Sansón? Sansón fue juez de Israel durante 20 años. Así le escribe Jueces capítulo 15, versículo 20. Fue poderoso en gran manera por el Espíritu de Dios. Fue un hombre de fe, como lo escribe Hebreos capítulo 11, versículo 32. Sansón fue nazareo, es decir, apartado para el servicio de Dios, que no bebe alcohol, ni come cosa inmunda, ni se corta el cabello. ¿Y cómo demostró este hombre su valentía? Sansón, mis queridos hermanos, tenía una fuerza extraordinaria. Él se enamoró de una filistea llamada Timna, y cuando fue a buscarla para hacerla su esposa, le salió al encuentro un león rugiendo. Pero el siervo de Dios lo mató y lo despedazó con sus manos. Este hombre quemó los sembrados filisteos con 300 zorras, a las que había atado una antorcha en la cola, y mató a muchos. Sansón mató a 1000 filisteos con la quijada de un asno. Los filisteos lo ataron con sogas nuevas, pero no pudieron detenerlo. Sansón reconocía que Dios era quien le daba la victoria. Pero luego conoce a Dalila, que también era filistea, y sus paisanos lo sobornaron para que Dalila hiciera declarar a Sansón el secreto de su fuerza. Sansón estaba enamorado de Dalila, y día tras día Dalila le fue instando con sus palabras bonitas, hasta que llegó el momento de su debilidad y le reveló el secreto de su fuerza. Su alma fue reducida a mortal angustia, dice nuestra hermana Elena G. de White. Los filisteos trataban de destruir al hombre fuerte de Israel para seguir con el dominio y la esclavitud del pueblo de Dios, pero no lo conseguían. Sin embargo, una fuerza sutil les sujetaba al lado de ella y fue vencido a revelar un secreto. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo para Dios desde el vientre de mi madre. Si soy rapado, mi fuerza se apartará de mí. Me debilitaré y seré como todos los hombres, dijo el siervo de Dios en Jueces capítulo 16, versículo 17. Entonces, mira, mientras Sansón dormía, le cortaron el cabello. Y él, sin saberlo, Dios se apartó de él. La traición de Dalila había dado su fruto. ¿Qué hicieron los malvados filisteos? Le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, en donde ofrecieron sacrificios a su dios Dagón. Los filisteos se burlaban de Sansón. Sansón era su diversión, lo trataban como si fuera un juguete. Pero conforme pasaba el tiempo, el pelo le iba creciendo. Y un día se reunieron los príncipes filisteos, y en el piso alto del edificio habían como 3000 personas. Y Sansón clamó a Dios ayuda para vencerlos. Señor, muera yo con los filisteos, exclamó. Y Dios escuchó su oración. Entonces Sansón derrumba las columnas del edificio y mata a muchísima gente, más de lo que había matado durante toda su vida, dice la palabra de Dios. Él también murió ese día. ¿Qué nos enseña esta historia? Mateo capítulo 26, versículo 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mira, todo creyente debe permanecer en Cristo y mostrar fuerza de carácter. Pero, ¿qué significa eso? La fuerza de carácter consta de 2 elementos: poder de voluntad y poder de dominio propio. El poder de la voluntad es la capacidad del esfuerzo que tenemos para llevar a cabo la misión encomendada por Dios y alcanzar nuestra meta, que es el reino de los cielos. Y el poder del dominio propio es la virtud
de poder controlar nuestros impulsos y nuestras emociones. Es por eso que muchas veces decimos no, ¿no es cierto?, a cualquier tentación. ¿Qué dice nuestra hermana Elena G. de White? Ella dice que muchos jóvenes confunden la pasión fuerte e incontrolada con la fuerza de carácter. Pero la verdad es que el que se deja dominar por sus pasiones es un hombre débil. Sansón se dejó llevar por la pasión y careció de fuerza de carácter. Él no se esforzó para llevar a cabo la misión y no tuvo dominio propio para decir no a la seducción de Dalila. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, el hombre más fuerte es aquel que es sensible al abuso, pero que soporta la pasión y perdona a sus enemigos. Acuérdate de la historia de José, el hijo de Jacob. Nuestro espíritu siempre, mis queridos hermanos, está librando una guerra contra nuestros deseos mundanos, carnales. El Espíritu Santo que recibiste es el que está obrando constantemente dentro de ti. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, como dice el verso. ¿Alguna vez has notado que cuando estás cansado por la noche, te sientes tentado a hacer lo que tu carne o la mente te dice? Por ejemplo, somos tentados a pensar en cosas que dan miedo, ansiedad, en cólera. Ya me acuerdo de lo que me hizo un amigo tiempos atrás y tengo cólera. Estoy odiando. Incluso me pongo a pensar en comer alimentos dañinos, en dulces, en carnes, en licor. Hasta me acuerdo de la música. ¿Te das cuenta? Entonces, cada uno debe cultivar el dominio propio para no ceder a la tentación, por más bonita que ésta sea. Recuerda, mi querido hermano, que la tentación ingresa por los sentidos, ¿cierto? Acuérdate de la tentación del diablo a Eva. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué pregunta hizo Jesús en esta parábola? ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Eso es lo que preguntó Jesús. ¿A quién nos recuerda esta pregunta en el libro de los jueces? ¿A quién querían atar los filisteos para poder dominar a los israelitas? A Sansón, mis queridos hermanos. Pregunta número 2. Estamos estudiando dos poderes en contienda. ¿Y qué nos dice la pregunta número 2? ¿Qué milagro de Cristo hizo que los fariseos cuestionaran la fuente de su poder? ¿Qué fue profetizado en Génesis acerca de aquel a quien ni el hombre ni el demonio podían controlar, por lo que fue victorioso en la muerte? ¿Qué estudiaremos? Vamos a estudiar el libro de San Mateo, capítulo 12, versículos 22 y 24. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Génesis capítulo 3, versículo 15, ¿qué nos dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. A ver, ¿cómo es que el Señor saqueaba la casa del hombre fuerte? Cristo ya lo había atado en el desierto. Acuérdate de las tentaciones del desierto. Recordemos que en la tierra el Señor venció por 2 veces al diablo. La primera vez fue en el desierto y la segunda vez que fue la victoria definitiva en la cruz. Resulta, mi querido hermano, que Jesús era rechazado constantemente por los líderes religiosos. En verdad que los líderes judíos estaban convencidos que el poder de Jesús venía del cielo. Solo que su envidia no permitía reconocer la divinidad del Señor. Hasta los hijos de José, su padre, se distanciaban de la obra de Jesús. Sus amigos no podían explicar su actitud de reprender a los fariseos. Y cuando sus hermanos oyeron hablar de la acusación presentada por los fariseos, de que echaba
a los demonios por el poder de Satanás, se sentían avergonzados con el Señor. No solo estaban alarmados, sino que se indignaban porque había denunciado a los escribas y fariseos, que para ellos pues resultaba ser intocables y dignos de todo respeto. Entonces, los fariseos, para resistir a la verdad absoluta de Cristo, atribuyeron la obra del Espíritu Santo a Satanás. Ellos se resistían a la obra del Espíritu Santo. Y eso era una blasfemia contra Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Cristo les dijo blasfemos. Al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se están separando de la fuente de bendición. Ellos, al hacer esto, prefirieron voluntariamente al engaño y se entregaron a Satanás. Resulta que Jesús estaba sanando a la gente. Él había atado al hombre fuerte y ahora estaba saqueando la casa. ¿Qué sucedió ahí? Sucedió que unas personas llevaron un hombre a Jesús para que lo sanara. Ese hombre era ciego y mudo porque tenía un demonio. Entonces el Señor Jesús lo sanó y el hombre pudo ver y hablar, dice Mateo capítulo 12, versículo 22, en la versión de la Biblia, traducción al lenguaje actual. Este demonio tenía una particularidad. Este demonio ponía ciegos a la gente y los dejaba mudos. O sea, perdían el habla y la visión. Seguramente este hombre había sido visto por exorcistas, porque en esa época existían exorcistas. Y los fariseos los conocían y lo aceptaban. Pero el demonio era más fuerte que ellos. Por tanto, no podían echarlo, aunque claro, eso costaba muy caro, porque ese era el trabajo de los hechiceros. Entonces, nuevamente, Cristo, el hombre mucho más fuerte que Satanás, demostró su poder y autoridad completa sobre los demonios. ¿Qué hizo la gente al ver este milagro? Se quedó asombrada de lo que Jesús hacía y se preguntaban, ¿será Jesús el Mesías que Dios prometió para salvarnos? Dice Mateo capítulo 12, versículo 23. Imagínate, mi querido hermano, la preocupación de los líderes escuchando lo que decía la gente y pensaban en su propia destrucción si aceptaban la verdad de Cristo. En la época de Jesús, muchos judíos realizaban exorcismo mediante ritos mágicos y fórmulas esotéricas. Así nos lo cuenta Hechos capítulo 19, versículo 13. Ellos expulsaban demonios y decían que la cura venía de Dios. Es como hoy, ¿no es cierto? Hoy se observan iglesias que dicen echar fuera demonios con el poder del Espíritu Santo, cuando en realidad ese exorcismo se llama espiritismo. Algunas investigaciones dicen que los exorcistas de esos tiempos no eran los magos que conocemos hoy, que hacen desaparecer una moneda, o los que hacen aparecer una paloma dentro de un pañuelo, no. Eran personas que trabajaban mediante conjuros, oraciones, y la utilización de medios, de hierbas, de amuletos, etc. Y hacían que una persona volviese a sentirse bien. Solo que la curación era temporal, y casi nunca daba resultados positivos. Los exorcistas brindaban un servicio y cobraban por él. En muchas oportunidades el cobro era muy alto. ¿Qué le decían a Jesús? ¿Qué dice Mateo capítulo 12, versículo 24 de la Biblia, traducción al lenguaje actual? Pero algunos de los fariseos oyeron a la gente y pensaron, Jesús libera de los demonios a la gente porque Belcebú, jefe de los demonios, le da poder para hacerlo. Eso era la blasfemia de los fariseos. Desde el momento que rechazaron a Cristo, los fariseos fueron dominados por el poder de Satanás. ¿Sabes por qué fueron dominados por el poder de Satanás? Porque sabiendo que Jesús actuaba con el poder de Dios, blasfemaron contra el Espíritu de Dios y atribuyeron los milagros de Jesús al poder del diablo. Cuando se blasfema contra el Espíritu Santo, ¿qué sucede? El Espíritu de Dios se aparta de la persona y cede su lugar al diablo. El que habla en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado,
pero el que hable contra el Espíritu Santo jamás será perdonado, ya sea en este mundo o en el que vendrá, dice Mateo capítulo 12, versículo 32. Los líderes eran demasiado orgullosos como para humillarse y recibirle como Mesías. ¿Quién era Belcebú? Belcebú es Satanás, es el príncipe de las tinieblas. Entonces, la envidia de los judíos les hacía blasfemar el nombre de Dios, al decir que Jesús curaba con el poder de Satanás. ¿Ves? Fíjate bien en el verso y observa cómo la dureza de corazón de los fariseos les impedía reconocer al Salvador y venir a Él. Ellos, a pesar de escuchar la voz del Espíritu Santo, que les declaraba que Jesús era el ungido de Israel y los instaba a confesarse ante el Señor, no creyeron. Y como no creyeron, el Espíritu de Dios los dejó en poder de Satanás. Entonces, para no tener que confesar la verdad, procuraban contradecir las enseñanzas del Salvador. Claro que todo era manejado por el propio Belcebú. Los fariseos eran seguidos por el Espíritu Santo para que reconocieran a Cristo como Salvador, como el Mesías, pero ellos crearon una serie de barreras para resistir a su poder. Ahora mira, los fariseos conocían la profecía, ¿cierto? Solo Jesús era el más fuerte que vencería al hombre fuerte. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, dice Génesis capítulo 3, versículo 15. Dios, mis queridos hermanos, emite condena contra Satanás, mostrando que la verdadera batalla es entre Satanás y la simiente de la mujer, o sea, Cristo. El Señor fue herido en el calcañar, es decir, en su naturaleza humana. Él fue traicionado, atado, atacado, acusado, abofeteado, azotado, escupido. Fue hasta clavado en la cruz. Él colgaba con sed, con fiebre y con tinieblas y abandono. Pero Cristo le hirió en la cabeza a Satanás. Es decir, que Jesús destruyó al diablo. El diablo fue maldecido por Dios y Jesús lo ha vencido. El enemigo de Dios es Satanás y nuestro enemigo también es Satanás. Entonces, cuando el diablo vio a Jesús muriendo en la cruz, pensó que había triunfado. Se alegró, pero el Señor se levantó de la tumba. Y cuando resucitó, selló la gran victoria sobre la muerte, el cual el diablo no tuvo de qué acusarlo al Señor. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mis queridos hermanos? ¿Qué milagro de Cristo hizo que los fariseos cuestionaran la fuente de su poder? Sanó a un endemoniado, ciego y mudo. ¿Qué fue profetizado en Génesis acerca de aquel a quien ni el hombre ni el demonio podían controlar, por lo que fue victorioso en la muerte? La profecía dice que Jesús vencería a Satanás. Pregunta número 3. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Al principio de los tiempos, en la tierra, ¿quién se volvió poderoso? ¿Qué escribió el salmista acerca de tales personas que eran fuertes en la maldad? Vamos a estudiar el libro de Génesis, capítulo 10, versículos del 8 al 12. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calne en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Salmos capítulo 73, versículos del 2 al 9, ¿qué nos dice? En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto,
La soberbia los corona. Se cubren de vestido, de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. En el mundo ha habido muchos hombres que fueron poderosos y fuertes, pero no para hacer el bien, sino para hacer el mal y rebelarse contra Dios. Estos hombres fueron del mundo, que amaron al mundo, es decir, caminaron en oscuridad o en la mundanalidad de total rebeldía contra Dios. Por ejemplo, la sociedad encargada de construir la Torre de Babel. En Babel había un líder, ¿cierto? Un antidios de la humanidad. Su nombre era Nimrod. ¿Cuál es la genealogía de Nimrod? Comencemos desde Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora, centrémonos en los hijos de Cam. Acuérdate que Cam fue el hijo que se burló de Noé cuando lo vio borracho. Cam tuvo 4 hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y Cus tuvo 6 hijos. ¿Quiénes fueron? Seba, Ávila, Sapta, Rahama, Sapteca y Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Fue cazador y enemigo de Jehová. Nimrod significa rebelde, valiente, poderoso. El diccionario bíblico adventista dice que Nimrod se deriva del nombre del dios Asir, Ninurta, que era el dios de la tierra, que fue un líder notable del periodo entre Noé y Abraham. A Nimrod se le conoce y se lo describe como un poderoso cazador, un monarca, como el fundador del primer reino de la tierra y el constructor de varias ciudades famosas. Babel o Babilonia, Erech, Calne y Akkad. Estas ciudades se ubican en Babilonia o en la tierra de Sinar. Luego partió a Siria para seguir fundando más ciudades. ¿Qué ciudades fundó? Nínive, Rehoboth, Cala y Resén. Todas fueron grandes ciudades, dice la palabra de Dios. Entonces, fíjate, fue con Nimrod, hijo de Cus, nieto de Cam y bisnieto de Noé, con quien se inicia una gran civilización en la tierra. No te olvides que es descendiente del rebelde Cam. Nimrod vivió en Mesopotamia. Quiso convertirse en el soberano de un imperio mundial. Solo que para lograrlo, además de ser un buen cazador, como dice la Biblia, tenía que conquistar humanos. Este hombre poseía poder político y militar, y con él se inició una nueva generación de líderes, cuya intención era ser cada vez más poderoso. Ejemplo, Babilonia estará en escena una y otra vez, como enemiga de todos aquellos que son llamados a un testimonio y a un servicio a Dios en el mundo. Se dice que Babilonia fue construida sobre las cenizas de la Torre de Babel, a orillas del río Éufrates, en Mesopotamia. Y fue en la época de Nabopolassar que adquirió mucho poder, mientras que en el periodo de Nabucodonosor, Babilonia ya era un reino de oro, y su metrópoli se elevó a una altura que nunca los reinos sucesores pudieron alcanzar, constituyéndose en una de las maravillas del mundo, situada en el Jardín del Oriente, formando un cuadro perfecto con 96 kilómetros de perímetro, es decir, 24 kilómetros a cada lado. ¿Ves? Su muralla tenía una altura de 60 a 90 metros por 25 de ancho aproximadamente. Estaba dividida en cuadras y calles. Las calles eran rectas de 45 metros, con exuberantes jardines y lugares de recreo con hermosas moradas a ambos lados del río. Eso fue lo que hizo Nimrod. Y así como él, hubieron muchos hombres fuertes y valientes que fueron instrumentos de su líder Satanás. Pero ahora hay algo interesante que debemos conocer. ¿Cómo se sentían los hijos de Dios al ver a estas personas?
se sintieron tentados, pero su fortaleza y fe estuvieron siempre con Cristo. ¿Qué dice Salmos, capítulo 73, versículos del 2 al 9? Vamos a leerlo, pero en la Biblia, traducción al lenguaje actual. Yo estuve a punto de pecar. Poco me faltó para caer, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos, no sufren como los demás. Se adornan con su orgullo y exhiben su violencia. Tan gordos están que los ojos se les saltan. En la cara se les ven sus malos pensamientos. Hablan mal de la gente. De todo el mundo se burlan. Tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Con sus palabras ofenden a Dios y a todo el mundo, dice la palabra de Dios. ¿Quién está hablando aquí? Es el salmista Asaf. Asaf está preocupado por el destino de los impíos y dice que estas personas son instrumentos del diablo. Son hombres fuertes, como lo es el diablo. Asaf dice que fue tentado a pecar. ¿Cuál era la tentación? El progreso de los impíos. Tuvo envidia porque ellos no se enfermaban, no se preocupaban. Son violentos, estaban gordos, sus pensamientos eran de maldad. Asaf sabía que Dios era bueno con Israel y con los impíos de corazón. Tenía incluso la impresión que Dios era bueno con los arrogantes y con los impíos, pero no con su pueblo. Por tanto, le parecía muy injusto a Asaf. Y esto hace que por poco tropezara y cayera. O sea, se fuera al mundo. Quizás a usted también le pasa lo mismo que a Asaf. En el mundo hay mucha gente que dice, Dios es muy bueno conmigo. Me bendice sin ir a la iglesia, sin guardar el sábado, sin cambiar mi estilo de vida. ¿Y tú qué dices? ¿Es verdad? Este hombre tiene todo, tiene carro, tiene casas de 5 pisos, tiene su negocio, tiene 2 mujeres, se va de viaje, vive feliz, incluso tiene envidia y comienza a preguntarse y cuestionas a Dios y dices, ¿de qué sirve ser bueno? Ir a la iglesia, predicar la palabra de Dios, si los impíos viven mejor que los creyentes de fe. Entonces, fíjate, pareciera que Dios es bueno, demasiado bueno con los arrogantes y los impíos, pero nada bondadoso con sus hijos. Eso hace envidiar a los impíos. ¿Te das cuenta? Hace que se envidie su prosperidad. Pero no es que Dios los bendiga a los impíos, no. Quien los ayuda es el diablo. Esa prosperidad no es de Dios, sino del diablo. Asaf era un hombre de fe. La fe en la que había sido educado y a la que se aferraba era de Dios. Y por esa fe vio que era una tentación que él tenía que vencer y así lo hizo. ¿Y qué significa eso? Que nosotros tenemos que luchar con nuestras viejas formas de vivir, que cuando miran al mundo nos acordamos del pasado. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que luchar con nuestras viejas formas de vivir. O sea, cuando nosotros miramos al mundo, tenemos que tener esa capacidad de poder vencerlos, porque ese es un hombre fuerte, a quien nosotros tenemos que vencer. Queremos muchas veces ir al mundo porque nos parece mejor que estando en la iglesia, ¿no es cierto? Pero si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, vamos a vencer esas tentaciones. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Al principio de los tiempos en la tierra, ¿quién se volvió poderoso? Nimrod, mis queridos hermanos. ¿Qué escribió el salmista acerca de tales personas que eran fuertes en la maldad? Tuvo envidia de la arrogancia y prosperidad de los impíos. Ellos lograban todo lo que querían y no les pasaba nada. Pregunta número 4. El título que vamos a estudiar dice, Reino de las tinieblas contra reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre el reino del mal?
cómo ha amenazado siempre a los fieles creyentes. ¿Qué estudiaremos para desarrollar esta pregunta? Estudiaremos Mateo capítulo 12, versículos 25 y 26. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Hechos capítulo 23, versículos 6 al 9 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios, dice la palabra del Señor. En la pregunta número 2, vimos que los fariseos blasfemaban contra Dios, diciendo que Cristo liberaba de los demonios a la gente con el poder de Satanás, cierto, con el poder de Belcebú. Y ahora Cristo, que conoce los pensamientos de las personas, va a refutar la maldad de los fariseos y también de los saduceos. Mira, los saduceos y fariseos eran dos grupos religiosos principales del judaísmo en la época de Jesús. Eran dos sectas presentes en tiempos de Cristo. Recordemos que entre los fariseos y saduceos había una disputa, por tanto estaban enemistados. Los saduceos estaban formados por un grupo aristocrático, minoritario, al que pertenecían los sacerdotes. Aunque esto no quiere decir que todos los sacerdotes fueran saduceos, ¿cierto? Ellos buscaban el poder a como dé lugar, a fin de conservar su propia posición y autoridad. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Para ellos, todo se terminaba con la muerte. Los saduceos no tenían tanta influencia entre el pueblo, como sí lo tenían los fariseos. Solo que tenían mucho poder y dinero. Por tanto, ejercían su control sobre la nación. A los saduceos, el gobierno les otorgaba cierto poder judicial sobre algunos asuntos, pero no estaban autorizados para sentenciar ni ejecutar con la pena de muerte a nadie. Es por eso que, al querer dar muerte al Señor Jesucristo, tuvieron que acudir a Pilato para que lo sentenciara, como le escribe Juan capítulo 18, versículo 31. Mientras que los fariseos fomentaban el odio en el pueblo contra los romanos, cuyo anhelo era su liberación. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Por ejemplo, uno de los grandes fariseos fue el apóstol Pablo. Hechos capítulo 26, versículo 5, así lo dice. Los fariseos eran muy celosos de la ley, a punto de ser más exigentes a lo que la ley mismo decía. Hagamos una cerca a la ley, decían ellos. Es decir, ser más exigente que la ley misma para asegurarse de no quebrantar los mandamientos de Moisés. Veamos algunas características de los fariseos. A ellos les gustaba llamar la atención. Tenían tradiciones que consideraban por encima de la misma palabra de Dios. Aparentaban santidad, pero por dentro estaban llenos de pecado. Dejaban de lado lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Eran ávaros. Obligaban a las personas a cumplir mandamientos que ni ellos mismos estaban dispuestos a cumplir, como le escribe Mateo capítulo 23, versículo 4. Entonces, mira, ambos grupos tenían diferentes creencias y también tenían diferentes prácticas, lo que llevó a una profunda división entre ellos. Solo que había algo en común. Tanto los fariseos como los saduceos eran siervos del diablo y ahora se unían a luchar contra Jesús. Su oposición era muy fuerte. Es que cada uno cuidaba sus propios intereses.
Esos intereses eran malvados y se unen para destruir lo bueno. Ya dijimos que los fariseos decían que Jesús hacía milagros con el poder de Satanás, pero ahora Jesús va a destruir lo dicho por los fariseos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Jesús en Mateo capítulo 12 versículos 25 y 26 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Primero, Jesús conoce los pensamientos de todos y llegó a ser hombre y vivió en la tierra, pero no dejó de ser Dios omnisciente. El Señor dijo: Dios es unidad, y Judá estaba dividida, por tanto dejaría de existir como pueblo de Dios. Es por eso que le dice: toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Observa bien el verso y llévalo a la realidad. Desde que el mundo fue creado hasta el día de hoy, todo reino, nación, ciudad, casa o familia dividida contra sí misma es asolada, es destruida o arruinada. Acuérdate de la división de Israel a causa de su pecado. Luego el Señor explica cuán equivocados estaban los fariseos con respecto a su oscuro pensamiento. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Ellos habían blasfemado contra el Espíritu Santo y ahora eran instrumentos del demonio. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Él dijo: ¿cómo alguien va a golpear sobre sí mismo? Si Satanás envía a los demonios para tomar control de la gente, para causar sufrimiento y miseria, y luego el mismo Satanás envía a Jesús para echar fuera a aquellos mismos siervos obedientes de Satanás, entonces obra en contra de sí mismo. Eso decía el Señor. Dicho en otras palabras, los fariseos decían que Cristo era un demonio, que echa fuera a otro demonio. ¿Ves? Jesús hacía los milagros en el nombre de Dios. Jesús observaba que no tiene sentido para Satanás echar fuera a Satanás. Los fariseos necesitaban explicar cómo Satanás se beneficiaría por la obra de Jesús que acababa de hacer. O sea, querían hacer creer a la gente que Cristo no era el Mesías. Ese era su objetivo de esta gente. De allí tanta rebeldía. Claro, todo era incitado por el diablo. Todos sabían que los espíritus inmundos venían de Satanás y que los endemoniados eran afligidos por él. Jesús estaba destruyendo la influencia de los fariseos sobre el pueblo. Ellos no podían negar que Jesús hacía milagros, porque eran muchos y eran extraordinarios y maravillosos. Había muchos testigos. Los fariseos estaban desesperados. Ellos solo tenían dos alternativas. Primero, admitir que Jesús hacía milagros por el poder de Dios y humillarse ante él. Y segundo, atribuir sus milagros al diablo, diciendo que Jesús estaba aliado con Satanás, comisionado por él y vestido de poder diabólico. Y eso fue lo que hicieron. Entonces, los judíos vivían divididos y el apóstol Pablo lo describe con mucha claridad. Hechos capítulo 23, versículos del 6 al 9 dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y un gran vocerío. Y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. El apóstol Pablo era fariseo y los conocía muy bien. ¿Has escuchado decir la frase:
divide y vencerás. Eso fue lo que hizo Pablo cuando estuvo ante el concilio. Entonces mira, así como el diablo dividió al pueblo de Dios en la antigüedad, hoy trata de dividir también a la iglesia. ¿Sabes cómo? Haciendo blasfemar a los creyentes y sembrando la cizaña entre los fieles hijos de Dios. Mis hermanos, cuando el alma se entrega a Cristo, el Espíritu Santo se posesiona del nuevo corazón y se realiza un cambio que nadie puede hacer por sus propios medios. Es un milagro de Dios en el cual introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. Entonces, cada siervo de Dios tiene que mantenerse firme en su fe, y en oración y ruego, y en ayuno, adorando y testificando de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. Vamos a la respuesta. ¿Qué dijo Jesús sobre el reino del mal? Dijo que es un reino dividido, por tanto no prevalecerá. ¿Cómo ha amenazado siempre a los fieles creyentes? El mal amenaza con dividir a los creyentes de fe. Pregunta número 5. El subtítulo dice, Satanás y su reino vencido. ¿Qué nos dicen las interrogantes? ¿Qué poder divino resiste a los fuertes y libera a los que están esclavizados? ¿Qué hará Cristo, ungido por el poder del Espíritu Santo, con el autor de la rebelión 1000 años antes de destruirlo, a él y a sus seguidores? Muy buena interrogante, ¿no es cierto? Vamos a estudiar Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Marcos capítulo 1, versículo 34, ¿qué dice? Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, dice la palabra del Señor. Cada alma que se entrega a Cristo recibe las maravillosas bendiciones de Dios. Cada pecado es un mal demoníaco que se apodera del ser humano. Cristo curaba con el poder de Dios. Aunque Cristo tenía poder propio, Él honró al Espíritu de Dios y obró por medio de Él. Es que el reino de Dios es misericordia, es bondad, es perdón. Y eso enseñaba Jesús. Mateo capítulo 12, versículo 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué dice Jesús aquí? Jesús dice, ha venido el Rey y con él ha llegado su reino. Jesús es el Rey que ha venido a destruir el mal. Los milagros demostraban que todo lo que Jesús había anunciado acerca del reino era de Dios y era verdad. Y el pueblo debía regocijarse grandemente al ver la demostración del poder de Dios sobre el poder de Satanás. Ellos debían preparar sus corazones para recibir el reino de Dios, que tenía tanto poder de hacer obras de misericordia entre la gente. Solo que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, como dice Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Y qué significa esto? Significa que los fariseos, al observar la obra de Cristo, eran testigos de la presencia y el poder de Dios, a quien ellos profesaban servir. La venida de Jesús, mis queridos hermanos, era la llegada del reino de Dios, anunciado por todos los profetas. Por tanto, la derrota de Satanás se evidenciaba cada vez más. Cristo estaba saqueando la casa del hombre fuerte que era Satanás. ¿Qué más evidencia tenemos de esto? Marcos capítulo 1, versículo 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Si leemos unos versos más arriba, nos daremos cuenta que los judíos estaban siendo torturados por las leyes del sábado que habían impuesto los fariseos. Ellos no podían salir mientras no terminara el día de reposo. Entonces, ya era oscuro y la gente comenzó a llegar. Le trajeron todo tipo de enfermos. El Señor curaba todas las enfermedades
físicas, emocionales, mentales o espirituales. Él los sanaba a todos. Solo que antes de curar a los enfermos, les preguntaba, ¿quieres ser sano? Si ellos aceptaban, los curaba. Primero les perdonaba sus pecados, luego los sanaba. Y todos se admiraban de sus enseñanzas. Hasta los demonios lo conocían. El Señor ni siquiera dejaba hablar a los demonios. El conflicto con ellos era hasta destruirlos. No había razón para escucharlos. Los demonios sabían que Jesús era un enviado de Dios. No era una persona común. Los demonios sabían que Jesús había venido a destruirlo, como dice Lucas capítulo 4, versículo 34. Ahora, ¿qué sucederá en el milenio o después que venga Cristo a llevar a su iglesia? ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 2? Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, dice la palabra de Dios. Es un gran día en donde un gran terremoto sacudirá la tierra hasta dejarla en pedazos. La tierra temblará como un borracho y caerá como una frágil choza. Es que el peso del pecado es demasiado grande. Es el día que Dios castigará a los impíos y los tendrá encarcelados y al final los castigará. Entonces, al momento de la segunda venida de Jesús, se da muerte a los impíos. Las aves se saciarán de comer sus carnes. Los muertos justos resucitarán y junto con los vivos son llevados al cielo. Satanás y sus ángeles son atados en la tierra. Así lo dice Isaías capítulo 24, versículos del 19 al 22. A la espera de su destrucción total. El hombre fuerte no tendrá a quien engañar. Por tanto, quedará atado por 1000 años. Entonces, mis hermanos, la maldad llegará a su fin. Los siervos de Dios debemos entregarnos de lleno a Jesús. Cada vez que el Señor sanaba, los enfermos entregaban su corazón y un nuevo poder ingresaba al nuevo corazón. Entonces se producía un cambio en la persona. Ese cambio era una obra sobrenatural hecha por el mismo Dios a través del Espíritu Santo. Ese cambio, esa transformación, tenemos nosotros que mantenerla firme. El Señor ya nos ha transformado, ¿no es cierto? Algunos están en pleno proceso de transformación. Entonces debemos mantenerla firme. Debemos pedir fuerza para que Dios nos ayude a ser firmes en nuestra vida de santidad hasta la segunda venida de Cristo. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué poder divino resiste a los fuertes y libera a los que están esclavizados? Es el poder de Dios, mis queridos hermanos. ¿Qué hará Cristo, ungido por el poder del Espíritu Santo, con el autor de la rebelión 1000 años antes de destruirlo, a él y a sus seguidores? Los atará con cadenas, dice la palabra de Dios. Pregunta número 6. Estamos estudiando el subtítulo Triunfo de los fieles creyentes. Veamos la interrogante. ¿Qué actitud desea Cristo que tengan sus hijos para ser victoriosos? ¿Qué arma poderosa se da a los fieles creyentes para vencer el mal? Vamos a estudiar el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Santiago capítulo 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Juan capítulo 5, versículo 4, ¿qué nos dice? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Cristo ha vencido. Su gracia está entre nosotros. Y el Señor nos invita a confiar en sus victorias. Somos victoriosos siempre y cuando confiemos en la sangre que derramó en la cruz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Eran las últimas horas del Señor Jesucristo en la tierra. El hombre fuerte había sido atado. La luz había descubierto las mentiras del diablo. Y ahora el Señor
da a conocer a los discípulos el triunfo sobre el mal. El Señor resumió el propósito de su ministerio en la tierra con sus discípulos: darles paz y la confianza asentada de los vencedores. Para que en mí tengáis paz, dijo el Señor. Jesús ofrece paz a sus discípulos en las circunstancias más difíciles que les tocaba vivir. Luego el Señor oraría por ellos y también por todos nosotros. Era en ese mismo instante en que Judas se encontraba con los enemigos de Cristo para planear su arresto. El Señor sabía que sería arrestado, abandonado, rechazado, burlado, humillado, torturado y ejecutado antes de que el día siguiente terminara. Pero Cristo tenía paz, y suficiente paz como para dar a otros. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo. Es como decir: vamos, anímense, intenta de nuevo. Jesús sabía que su victoria sería la victoria de todos nosotros y de todos ellos también, de los discípulos. Cristo venció al mundo en 3 aspectos, mis queridos hermanos: en su vida, en su muerte y en su resurrección. Entonces, fíjate, Cristo va a la cruz no con miedo o melancolía, sino como un conquistador. ¿Ves? Saber que Jesús ha vencido al mundo nos da confianza, y esa confianza es el fundamento de nuestra paz. En nadie se encuentra la verdadera paz, sino solamente en Jesús. El Señor abrió el camino hacia la paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1. En el mundo tendréis aflicción, decía el Señor. Aunque parezca una falsa esperanza, en el mundo tendremos aflicciones. Los creyentes que constantemente pasan por pruebas esperan el día en que se puedan reír de la tentación y que vendrá victoria tras victoria sin esfuerzo. Se nos promete que batallaremos mientras estemos en este mundo. Aún así, hay paz en Cristo. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros debe mentalizarse en las palabras de Cristo. A cada intervención debemos responder con un escrito está. El mundo gobernado por Satanás nos pone una serie de tentaciones, pero el Señor nos exhorta diciendo: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes, como le dice Santiago capítulo 4, versículo 7. El Señor dice: primero humíllense ante Dios, es decir, obedezcan, permanezcan dentro del cerco de la ley de Dios, hagan su voluntad, obedezcan hasta los más pequeños detalles dados por Jesús, dice el Señor. Es que obedeciendo las órdenes de Dios alcanzaremos su protección. Por tanto, romperemos toda clase de maldad. Segundo, resistid al diablo para que huya. Con Cristo venceremos al mal, ¿cierto? Solos no podemos. Todo creyente de fe debe estar constantemente en guardia y velar para que el mal no ingrese a nuestra mente. Tercero, ser amigos de Dios. Somos amigos de Dios cuando hacemos sus obras, cuando guardamos el sábado, cuando nos presentamos como ofrendas vivas ante Él, dejando de hacer el mal y cambiando nuestra manera de pensar. Cuando somos amigos de Cristo, dejamos todas las cosas del mundo. Y cuarto, estando en comunión con Dios. Estando en comunión con Dios significa orar por el auxilio divino y al mismo tiempo resistir decididamente toda inclinación a pecar. Es arrepentirnos y es humillarnos ante Cristo. Es entregar nuestro corazón al Señor para que Él cambie nuestro comportamiento y carácter. Nuestra hermana Elena G. de White dice algo muy bonito: a menos que estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio, de la complacencia propia y la tentación a pecar, dice ella. En cada respuesta debemos aplicar la palabra de Dios.
El ejemplo del Señor Jesús es adorar solamente a Dios y servirle solamente a Él. ¿Sabes por qué? Porque servir a Cristo es mucho mejor que cualquier ventaja mundanal. Entonces, mira, la preparación es la clave para vencer la tentación. Y eso hizo nuestro Señor Jesucristo. La mejor arma es estudiar de manera personal la palabra del Señor. Es por eso que 1 de Juan capítulo 5 versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si Jesús ha vencido al mundo, mientras permanecemos en Él, somos vencedores en Cristo. Es que conforme caminamos con Jesús y crecemos espiritualmente, venceremos, ¿cierto? La clave para la victoria es la fe. No solo una fe inicial de venir a la iglesia para ser salvos, no, sino una fe constante y permanente, una dependencia y una confianza continua en Cristo. No te olvides que todo vencedor tiene un lugar en el reino del Señor. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Hermanos, todo hijo de Dios, todo creyente de fe, vence lo malo de este mundo. Glotonería, modas, música. Y todo el que confía en Cristo obtiene la victoria. Solo que muchas veces podemos dejar malas costumbres y eso nos separa del diablo. Pero no tenemos una relación estrecha con Dios por nuestra entrega, que es por momentos. Entonces, seremos vencidos. Y para vencer, tenemos que conocer al Señor y estar en comunión con Él. Caso contrario, mis queridos hermanos, estaremos a merced del enemigo y hará que cumplamos sus órdenes. Vamos a la respuesta. ¿Qué actitud desea Cristo que tengan sus hijos para ser victoriosos? Actitud de vencedores, de confianza en Cristo para resistir al diablo. ¿Qué arma poderosa se da a los fieles creyentes para vencer el mal? La fe, mis queridos hermanos. Pregunta número 7. ¿Qué nos dice la pregunta número 7? ¿Sobre qué graves debilidades advirtió el Señor a su pueblo y cómo se pueden vencer? ¿Qué resultará si se ignora su presencia? Vamos a estudiar siempre el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 11, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. A ver, en tiempos de Jesús, el judaísmo tenía diversos puntos de vista sobre la muerte y después de la muerte. Resulta que un día los saduceos fueron a ver a Cristo. Los saduceos eran incrédulos, ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos se habían puesto de acuerdo con los fariseos para tentar y hacer caer a Jesús. Ese día le preguntaron, maestro, Moisés escribió que si un hombre muere sin tener hijos con su esposa, el hermano de ese hombre debe casarse con la viuda y tener hijos con ella. De acuerdo con la ley, esos hijos le pertenecen al hermano muerto y llevan su nombre. Incluso pusieron un ejemplo. ¿Qué dijeron los saduceos? Aquí vivieron una vez 7 hermanos. El hermano mayor se casó, pero murió sin tener hijos. Entonces el hermano que seguía se casó con la mujer, pero también murió sin tener hijos. Con el tercer hermano pasó lo mismo. Y así pasó con los 7 hermanos. Después murió la mujer. ¿Cuál era la pregunta que le hacían a Cristo? En la resurrección, ¿de cuál de los 7 hermanos será ella mujer? En verdad que habían 2 preguntas aquí. Una era sobre el matrimonio y otra era sobre la resurrección. Seguramente que con estos casos se burlaban de la resurrección. Es por eso que no creían en ella. Además estaban preocupados por el matrimonio. Los saduceos solamente creían en la Torá o en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y en Deuteronomio capítulo 25, versículo del 5 al 10, habla de este caso. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Mateo capítulo 22, versículo 29 dice, entonces respondiendo Jesús les dijo,
erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dos desconocimientos mostró Jesús en su respuesta. Observa bien el orden de las palabras. Primero, ignoran o no conocen las escrituras, dice. Y segundo, no conocen el poder de Jesús. Los saduceos no conocían las escrituras. ¿Sabes por qué? Porque relacionaron lo dicho por Jesús sobre la resurrección con Deuteronomio capítulo 25, versículos del 5 al 10. Porque a estos versículos se estaba refiriendo, pero no lo analizaron correctamente. Dicho en otras palabras, solo estudiaron la primera parte o el suceso terrenal, mas no los futuros acontecimientos. Es de entender que los saduceos estaban muy bien preparados para enseñar la Torá, pero no comprendían las Sagradas Escrituras. Ahora, ¿por qué no conocían el poder de Dios? Al no conocer las Escrituras, definitivamente no sabían de cuán poderoso es Dios. Por ejemplo, si nosotros no leemos la Biblia, no conoceremos los grandes milagros de Dios. No conoceremos que Dios abrió el mar rojo. No conoceremos los milagros de Jesús, ¿cierto? Entonces, para conocer la palabra de Dios hay que escudriñarla. Un día hablábamos en la universidad sobre la segunda venida de Jesús y contaba que cuando venga Cristo, los muertos en el Señor resucitarán primero. Luego se hizo una consulta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Crees en Cristo? Pregunté. Sí. Todos creyeron en Cristo. Sí creo. Hasta ahí todo estaba bien. Pero luego se hizo otra pregunta. ¿Cuál fue la siguiente pregunta? Pon atención a lo que te voy a decir. ¿Le crees a Cristo cuando dice que los muertos resucitarán? Ahí sí hubo una duda. ¿Sabes cuál fue la respuesta? La respuesta fue no. Pero, ¿cómo es posible que ni siquiera hay algún huesito? ¿Cómo van a resucitar? Decían. Que son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Una cosa es creer en Jesús y otra cosa es creerle a Jesús. Entonces, si no conoce las Escrituras, tampoco se conocerá el poder de Dios. Los saduceos negaban la verdad absoluta. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, ni en la existencia de los ángeles. Por tanto, vivían en error. Pero, ¿qué más les dijo el Señor? En la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, dice Mateo capítulo 20, versículos del 30 al 32. Jesús le recordó que la vida en la resurrección es muy diferente a esta vida. Claro, aquí habría que analizar el milenio en la cual los redimidos vivirán en el cielo, ¿cierto? Y respecto a la resurrección, el Señor dice que Abraham, Isaac y Jacob, que están en el sepulcro, resucitarán y vivirán para siempre, porque vivieron en santidad. No es que estén vivos. Eso no es así. Es que todavía no ha venido Jesús, ¿cierto? Entonces, los saduceos vivían en oscuridad. Acuérdate que no es Dios quien ciega los ojos de los hombres y endurece su corazón. Es el rechazo a la palabra de Dios que nos pone ciegos. Pero cuando aceptamos la luz, corregimos esos errores. Y Jesús era la luz, pero fue rechazada por los saduceos. Mis hermanos, Dios nos ordena algo muy hermoso. ¿Qué dice Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 11? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice la palabra del Señor. Somos soldados de Cristo, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros es un soldado de Cristo. Y debemos caminar con nuestras armas. Solo que esas armas no son materiales, sino espirituales. ¿Cómo nos preparamos para la guerra? Con la armadura de Dios. Cada creyente de fe debe caminar con sus armas, que no son materiales, sino espirituales. Y están aptas para la guerra espiritual.
el casco de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu, calzado del Evangelio de la paz. Así dice Efesios capítulo 6, versículos del 14 al 18. ¿Cuáles son los enemigos a quienes enfrentamos? Son los malos pensamientos, son los frutos de la carne, son los espíritus del mal, los demonios, Satanás. ¿Sabes quién va delante de nosotros a la guerra? Es nuestro general Jesucristo. Si somos obedientes a los mandatos de Dios, venceremos al mal. Es decir, a cada tentación hay que decir no. Nuestra mejor estrategia la mostró el Señor Jesucristo. En cada batalla nuestra estrategia es decir no a la tentación. No te vayas a olvidar. El Señor mantenía su mente ocupada para poder mantener los pensamientos puros. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es derribar las falsas doctrinas, el egoísmo, el orgullo, el yo, la idolatría, entre otros. Todos estos males son los que luchan contra el conocimiento de Dios y mantienen a la gente con pensamientos impuros. Entonces, el fin es meter a la prisión a todo lo malo y transformarlo en bueno. Es decir, es convertir lo malo en bueno. Por ejemplo, es transformar a una persona que es egoísta en bondadosa, o llevarla a la obediencia, como dice el verso. Es decir, mis hermanos, vivimos una lucha constante con estos seres demoníacos que son invisibles y obstaculizan la obra de Dios. Ellos influyen en la mente y en el ánimo de las personas para que desobedezcan a Dios. Es por eso que muchas veces no tenemos deseo de ir a la iglesia, no tenemos deseo de orar, o tenemos sueños cuando estamos en el culto. Nos vienen pensamientos malos. Entonces Pablo nos exhorta a vestirnos con la armadura de Dios. No te olvides de esto. La armadura de Dios, que consiste en el escudo, que es la fe, el cinturón, que es la verdad, el yelmo, que es la salvación, la coraza, que es la justicia, la espada del Espíritu, es decir, la palabra de Dios, y el calzado del Evangelio, o sea, la Biblia. Utilizando bien nuestra armadura, la oscuridad no podrá penetrar nuestra mente y solo veremos luz, que es el Espíritu Santo morando en nuestro corazón. Ese es el mejor triunfo ante el enemigo. Basta que descuidemos, mis hermanos, un poquito nuestra vida espiritual para que Satanás venga a nosotros y nos gane las batallas. Entonces tenemos que estar firmes en la fe y listo para las batallas. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Sobre qué graves debilidades advirtió el Señor a su pueblo y cómo se pueden vencer? Una de las debilidades es la ceguera espiritual. Eso es debido a que no estudiamos la palabra de Dios. ¿Qué resultará si se ignora su advertencia? Estaremos a merced del enemigo. A ver, 4 puntos tuvo esta lección. En el mundo se lleva a cabo una guerra espiritual, ¿cierto? Hay 2 poderes en contienda. ¿Cuáles son esos poderes? El reino de las tinieblas contra el reino de Dios, o entre Dios y Satanás. ¿Qué sucedió después del pecado? La humanidad decidió obedecer a Satanás. Entonces, es a partir de allí que se continúa con la guerra espiritual. Acuérdate que esta guerra se inició en el cielo, cuando Satanás se rebeló contra Dios, porque codició su trono. Entonces el hombre fue engañado, y el diablo lo sometió a sus mentiras. ¿Qué nos dice la parábola del hombre fuerte? Nos dice que Satanás es un hombre fuerte, y solo un hombre mucho más fuerte que él lo podía vencer. Ese hombre mucho más fuerte que Satanás era Jesús. Y cuando vino a la tierra, ató al hombre fuerte y comenzó a rescatar las almas que habían sido secuestradas por el mal. Cristo sacó a la luz las mentiras del diablo. Entonces Satanás y su reino fueron vencidos. Mira, el diablo tenía muy buenos aliados, muy buenos instrumentos intelectuales, que eran los saduceos y los fariseos. Pero ellos estaban en tinieblas, al punto de blasfemar contra Dios, diciendo que el Señor Jesús echaba fuera demonios con el poder de Satanás. Es decir, el diablo había cegado sus mentes, que no podían discernir la palabra de Dios. Entonces, con el diablo atado, los creyentes de fe pueden rescatar almas para el reino de Dios. Y eso es un triunfo de los fieles creyentes, que van por el mundo, salvando almas para Cristo
que van predicando la verdad absoluta de Dios. Mis hermanos, no solo basta creer en Jesús, sino también creerle a sus promesas. Los saduceos creían en Dios, ¿cierto? Ellos creían en el Señor, pero no le creían a Dios. O sea, no creían sus promesas, en este caso la resurrección. Los saduceos no creían en el poder de Dios de resucitar a los muertos. También hoy muchos en el mundo dicen creer en Jesús, pero no creen en su promesa de resucitar a los muertos. Mis hermanos, para vencer debemos estar listos y dispuestos como un soldado que va a la guerra. Tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, que ya lo dijimos, ¿cierto? El casco de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el cinturón de la verdad, la espada del Espíritu y el calzado del Evangelio de la paz. Cada uno de nosotros debe permanecer junto a Jesús, como un niño que permanece junto a su padre y no se separa de él, porque sabe que lo va a proteger. Que toda la alabanza, toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias por habernos acompañado hasta acá. Gracias a todas las personas que siempre nos escriben, nos mandan un mensajito. Miren, les voy a decir algo. Nosotros no tanto queremos que se suscriban, que le den like. Lo que queremos son vuestras oraciones. Eso es lo que recalcamos siempre, que oren para que este proyecto misionero siga hasta que Cristo venga aquí a la tierra. Dios me los bendiga. Un abrazo grande a cada uno de vosotros. Y pronto nos volveremos a ver, siempre con novedades y contándole un poco de las experiencias que te van a ayudar para que sigas adelante luchando para conservar tu corona. Nos despedimos con una oración. Gracias, Padre Celestial, por este hermoso momento donde hemos escuchado tu palabra. Señor, permítenos ponerla en práctica. Ayuda, Señor, a despertar ese amor a tu obra para seguir predicando y traer almas a tus pies. Bendice a todos mis hermanitos nombre por nombre, a los ancianos de especial manera. Si alguien está quejado de una malestar, Señor, tú pon tu mano sanadora en ellos. Quizás están pasando por aprietos económicos, Señor, conmueve los corazones de los que están alrededor para que los ayuden. Padre mío, bendice también a la juventud, a todo el equipo, Señor, ministerial que trabaja en tu obra desmedidamente. Gracias, Señor, por habernos escogido. En el nombre de Cristo Jesús nos separamos por unos cuantos días y nos volveremos a encontrar. Amén.